su instructor personal, pero sin embargo desde la fisioterapia también podemos realizar este rendimiento, podemos tal vez aportar a ese rendimiento y mejorarlo en todo caso. Claro que sí, el rendimiento muscular, para que se entienda, es la capacidad que tiene el músculo de realizar algún tipo de fuerza pero contra resistencia. Que quiere decir que si nosotros podemos hacer un movimiento repetido varias veces, esto ya está formándose un rendimiento muscular. Ahora, el rendimiento muscular está basado en dos tipos de fibras musculares, bueno, en varios tipos de fibras musculares. Las más importantes son las fibras de contracción lenta, que son las fibras tipo 1, que sí son nombres medio fáciles de aprender, y las de contracción rápida, que son las fibras tipo 1A, tipo 2A, tipo 2B y las 2X. ¿Por qué es importante nombrar este tipo de fibras? Porque según el ejercicio y el movimiento que nosotros realicemos, es que estas fibras van a actuar y es que se va a producir un fortalecimiento muscular de cierta musculatura. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de rendimiento muscular, es muy frecuente que se presenten lesiones. Al hablar de gimnasio, como usted hablaba, hablamos de personas que acuden al gimnasio a tratar de obtener rendimiento muscular, pero hay varios problemas. ¿Por qué? Cuando nosotros hacemos rendimiento muscular, tenemos las complicaciones de que cuando somos nuevos en el gimnasio o por temor a hablar con el especialista en el gimnasio, que ahora ya hay fisioterapeutas en los gimnasios, que es muy bueno. Qué bien. Nosotros tenemos miedo a hablar, entonces empezamos a hacer ejercicios o hemos visto una rutina de ejercicios en el internet y pues la realizamos. El problema es que no estamos trabajando como se debe, entonces en lugar de trabajar las fibras tipo 1, que son las de contracción lenta, para producir ese rendimiento mayor tiempo, que pueda estar mayor tiempo en el gimnasio, lo hacemos de manera rápida. Entonces, ¿qué pasa? Pagamos un mes de gimnasio y solo vamos un día, porque hemos fatigado a la musculatura. Entonces, este es el mayor problema que presentamos. Los deportistas de élite, los fisiculturistas, conocen mucho de este tema, entonces ellos tienen conocimiento de qué fibras deben trabajar, cómo deben trabajar estas fibras. Las personas que no hacen deporte continuo y que, les repito, solo van al gimnasio por primera vez, ya empiezan a tener lesiones. Nosotros, para ir al gimnasio o para tratar de producir mayor rendimiento muscular, tenemos que trabajar de manera progresiva, de manera lenta, para no saturar ese músculo, para no lesionar ese músculo. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos trabajar la parte del, vamos a dar un ejemplo, del bíceps, tenemos que hacerlo de manera lenta y varias veces. Entonces estamos trabajando las fibras lentas del músculo, que quiere decir que vamos a tener mayor rendimiento. Si nosotros lo hacemos de manera progresiva, vamos a tener mayor posibilidad de trabajar más ejercicios durante más tiempo y por más tiempo. En los meses, quiero decir. Si nosotros saturamos y lo hacemos de manera muy rápida, de manera muy fuerte, la musculatura no sabe lo que está pasando, entonces empieza a contraer y la persona dice, estoy con macurca, entonces he hecho de manera adecuada los ejercicios. No es cierto, no es así. Entonces hemos trabajado de manera inadecuada todos estos ejercicios. Ahora, hay algo que se está manejando ahora para el rendimiento muscular que se conoce como la electrogimnasia o los chalecos. Hay ahora gimnasios que han abierto que vienen los chalecos, ¿verdad? Y uno empieza a hacer ejercicios y trotar y supuestamente esto mejora el rendimiento muscular y fortalece la musculatura. No estoy en contra de eso, pero no se trabaja de la manera adecuada. Ya. Por la teoría, por la electrogimnasia, para mejorar la fuerza muscular, si se quiere hacer con electroterapia, se debe aplicar los electrodos de manera adecuada, ya sea de manera anterior y posterior o en la fibra muscular, una superior o una inferior. Esa es la manera adecuada. ¿Cuál es el problema que tienen los chalecos completos? Vienen de izquierda a derecha y de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Envuelven a la persona y le empiezan a hacer ejercicios. Esto no está trabajando de manera adecuada el músculo. Sí va a cumplir la función de fortalecer, sí va a cumplir la función de que el paciente se sienta un poco más fuerte, ha funcionado en todas las personas, pero es importante aclarar que muchas personas tienen acceso a este tipo de equipos sin tener la capacitación de utilizarlos. Entonces ahí está el riesgo. Si ustedes acuden a un gimnasio, que ya hay gimnasios de este tipo, que esté la persona capacitada, pues no hay mayor problema. ¿Por qué? Porque la persona, el fisioterapeuta,
va a poder decirle qué músculos va a trabajar, cuánto tiempo va a trabajar, qué tipo de ejercicio se va a adecuar a la realización, porque no solamente corrientes y ya, también se aplica un tipo de ejercicio, saltos, propiocepción. Pero si usted, por cosas de la vida, compra el equipo, porque hay personas que sí pueden hacerlo, o a veces compran... Y se ofertan hoy en día, ¿no? Exacto, o sea, ya hay mayor posibilidad de conseguirlos, o incluso los mismos equipos pequeños. Yo tengo pacientes que me dicen, usted dígame dónde lo compro, y yo lo compro y lo utilizo. Pero hay un riesgo grande, porque si bien parece fácil el manejo de los equipos y más de estos chalecos que se utilizan, si no se utiliza de manera adecuada, se va a producir un exceso de una proteína. Entonces esto va a producir un problema en donde el paciente incluso puede orinar sangre. Así se cronifican las cosas. Entonces si nosotros utilizamos estos chalecos sin la valoración de una persona, sin la persona que está calificada para hacernos utilizar este chaleco, tenemos un problema muy grande. En Israel, que está muy lejos de acá, ya se ha prohibido este uso sin el adecuado... sin la adecuada vigilancia del apoyo, porque muchos pacientes han llegado al hospital con problemas de sangrado en la orina y demás. Y esto parece muy alejado de la realidad, ¿verdad? Parece que no estuviera produciendo eso, pero se está produciendo porque hay un exceso de fatiga en la musculatura y esto va a producir un exceso de una proteína y ese exceso de la proteína me va a producir una lesión. Entonces todo tiene un... Es como un círculo, ¿no? Es como un círculo. Consecuencias si es que no sabemos llevar de manera adecuada cualquier tipo de implemento, incluso a la hora de hacer ejercicios y de tener tal vez una mejor musculatura, que seguramente es lo que muchos de nosotros buscamos. ¿El tamaño del músculo, el grosor del músculo, tiene alguna relación con el rendimiento muscular, con la famosa masa muscular? No, hay tres cosas que hay que diferenciar ahí: el rendimiento muscular, la masa muscular, el tono muscular. Nosotros podemos tener una musculatura potente, pero no tenemos la capacidad, la fuerza muscular, la resistencia muscular para hacer ciertas actividades. Entonces todo eso se mide. De nada, incluso la masa muscular se puede aumentar incluso con ciertos productos que venden hay algunos deportistas que lo consumen, entonces eso aumenta la masa muscular, pero eso no quiere decir que tenga más resistencia muscular. La resistencia muscular nosotros la ganamos por medio de la adaptación que le damos a nuestro cuerpo mediante las repeticiones que realizamos. O sea, si nosotros hacemos ejercicios de manera adecuada, vamos a tener mayor resistencia muscular. Incluso podemos hacer, como algunos fisiculturistas, cargar pesos en poco tiempo, con más fuerza, con más posibilidad, pero hemos adaptado a nuestro cuerpo. Eso no pasa de un día al otro y eso no significa que tenga mucha musculatura y que tenga la resistencia igual a la musculatura. No es lo mismo. Perfecto, tenemos algunas preguntas, vamos a dar lectura a continuación. Buenos días, Karen nos dice, las lagartijas, por ejemplo, ¿se hacen lentas o rápidas? Las lagartijas generalmente se hacen lentas. ¿Por qué? Porque nosotros aplicamos toda la musculatura. Hay una regla: para bajar de peso es rápido, para fortalecer es lento, para que se entienda. ¿Ya? Entonces, si yo quiero bajar de peso, entonces tengo que hacer las actividades un poco más rápidas. ¿Por qué? Porque ahí voy a empezar a eliminar un poco más de adiposidad, que no se elimina por completo. El exceso de agua, por ejemplo, no es que me va a eliminar, solo eliminamos por orina porque hay un exceso de agua y entonces el cuerpo está tratando de eliminar, pero no es que esté. Ahora, la lagartija se hace lenta. ¿Por qué? Porque si nosotros la hacemos rápida, vamos a lesionar la musculatura. No nos olvidamos que en una lagartija nosotros estamos trabajando bíceps, columna, piernas, absolutamente toda la musculatura. Entonces tenemos que ir de manera adecuada, lenta, porque en la lagartija lo que nosotros buscamos es tratar de producir fortalecimiento o contracción muscular a nivel del abdomen, a nivel de los bíceps, tríceps. Entonces debe ser lenta, adecuada a cada persona. Hemos hablado acerca de problemas de salud que se presentan en articulaciones, en ligamentos, pero no al 100% en músculos. ¿Cuáles son los frecuentes? Y si es que se llegan a presentar esto, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? Hay una muy frecuente en la musculatura que es la rhabdomiliosis. Esta rhabdomiliosis es una justamente de la que les hablaba hace unos momentos. Cuando nosotros saturamos a los músculos de una manera excesiva, no es muy frecuente,
pero los pacientes que hacen este tipo de actividades de manera muy rápida, tratan de fortalecer muy rápido el cuerpo, pueden sufrir una rhabdomiosis. La rhabdomiosis es la presencia de esta proteína que les digo, entonces va a haber la musculatura va a tratar de eliminarla, entonces se va a presentar ahí, uno de los síntomas es el sangrado en la orina, ¿no? Otra que sí es frecuente, que también se presenta por hacer ejercicios malos, son las contracturas musculares frecuentes, que más allá de que se presenten por estrés, sí se pueden presentar por realizar ejercicios de manera incorrecta. El cuerpo es muy sabio, incluso el cuerpo puede producir lo que son contracturas de protección. ¿Qué son las contracturas de protección? Si yo alzo una carga de manera excesiva, pesada, pero yo no estoy apta para eso, entonces mi cuerpo dice, momento, te vas a fracturar o te vas a lesionar. La respuesta inmediata de mi cuerpo es, te voy a contracturar. Vamos a hablar de una carga en el hombro. Entonces mi hombro va a decir, te contracturo. Entonces va a tensionarme la musculatura para evitar o una luxación o una fractura. Tanto que el día siguiente ya no vamos a poder alzar ni una libra de absolutamente nada. Y esa es una contractura de protección. Y es importante diferenciar contracturas de protección de contracturas normales. Las contracturas normales sí las podemos tratar, las podemos eliminar con masajes descontracturantes, con corrientes y demás, pero en su tiempo. Si nosotros tratamos de eliminar una contractura de protección de inmediato, pues vamos a causar el efecto contrario que el cuerpo ha tratado de producir. Si el cuerpo me ha producido una contracción a nivel del hombro para evitarme la lesión y nosotros ese mismo día la descontracturamos, entonces vamos a causar el efecto que el cuerpo no quería. Entonces hay que diferenciar eso. Vamos a dar lectura a la siguiente pregunta. Buen día, felicidades por el programa. Quisiera saber en qué consiste, nos consultan, y cómo favorece el test de fuerza máxima. Muchísimas gracias por su pregunta. El test de fuerza, este test? Sí, existe. El test de fuerza máxima se basa en cuatro datos importantes. La verdad es que no recuerdo bien los grados, pero está por grados. Los fisioterapeutas también lo pueden hacer. Entonces, vale decir que se ve si el paciente puede realizar el levantamiento del brazo con resistencia mínima, con resistencia máxima, con una contrarresistencia superior si todavía hay movimiento. Esta es una prueba muy, muy importante para todos aquellos deportistas que quieran realizar, por ejemplo, para los fisicoculturistas o deportistas que realicen cargas extremas. Este test es muy bueno porque va a valorar qué tipo de fibra está trabajando. Ahora, los ciclistas, por ejemplo, los ciclistas, los que hacen bicicleta estática, tienen mayor cantidad de fibras tipo 1, de las lentas, mientras que los fisiculturistas sí van a tener fibras más activas, las fibras de tipo 2A, 2B o 2X, que son las fibras rápidas. Vamos a lectura. Buenos días, disculpe, nos dice, mido 1,65 y quiero aumentar masa muscular, pero ¿hasta cuánto puedo aumentar? Nos pregunta. Quisiera llegar hasta 80 kilos, pero no sé si esto es un exceso, nos dice, o hasta cuánto podría aumentar, por favor. Ahora peso 70 kilos. Bueno, en cuestión del peso y del tamaño hay que tomar en cuenta que en los hombres, si pesamos 60, tiene que ser 1 o 2 más, y en las mujeres 1 o 2 menos. Esto es importante tomar en cuenta. Ahora, para ver cuánta musculatura más vamos a subir, la resistencia máxima de la que hablábamos, la prueba de resistencia máxima, también hay una prueba que se le adhiere, que es la prueba de fuerza máxima. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros evaluamos al paciente, lo ponemos en una bicicleta estática, también tenemos que medir la capacidad de oxigenación para ver si este paciente va a poder tolerar cierto grado de ejercicios y cuánto va a subir. Entonces, en este paciente lo que yo recomiendo es que se haga esta prueba para ver cuánto más puede subir, cuánto más debería subir y si va a tolerar. Ahora, la cuestión de la musculatura no es solamente con los ejercicios, tenemos que nutrir a los músculos con agua y con la alimentación. Los músculos captan 75% del agua de nuestro cuerpo, entonces no significa, quiero aclarar esto, que todas las personas deban tomar 2 litros de agua diaria. No es cierto, esto se calcula también por el tamaño de las personas. Puede ser que para muchas 2 litros de agua sea un exceso, puede ser que para otras personas sea muy poco, entonces esto se mide según el tamaño, el peso de la persona. Entonces también hay que nutrir ese músculo para evitar lesiones. La alimentación es importante. Si ustedes se han dado cuenta, los fisicoculturistas, los que sí eso es un arte hacer ese tipo de deporte, ¿por qué? Tienen una dieta demasiado estricta.
para poder tener la musculatura que tienen, sin necesidad de utilizar otro tipo de medios que le van a subir la masa muscular, ¿no? Entonces no olvidemos que eso también es importante, es ejercicio, nutrición y también el agua, ¿no? El consumo del agua. Y esto nos lleva a pensar, pues en algún momento de nuestras vidas seguramente el médico, la nutricionista nos dijo, estás un poco baja de peso o un poco subida de peso, tienes que bajar 3 o 4 kilos tal vez. ¿Y qué es lo que hacemos? Y lo primero que pensamos pues en irnos al gimnasio y hacer ejercicios para bajar de peso, o en ir al gimnasio y subir de peso, buscar subir de peso a través de nuestra masa muscular, un tema que ya nos ha aclarado justamente nuestra especialista, pero va muy acompañado de nuestra alimentación. Exactamente. Ahora, cuando tenemos un sobrepeso y nos dicen que debemos bajar de peso, es importante hacerlo poco a poco. O sea, no podemos lanzarnos nosotros con sobrepeso al gimnasio a tratar de bajar ese peso, porque corremos el riesgo de lesionar rodillas, de lesionar columna, porque nosotros ya tenemos un exceso de peso. Y si nosotros vamos al gimnasio y, repito, no preguntamos a la persona que está en el gimnasio, al entrenador que por algo está, y nosotros nos ponemos a hacer otro tipo de ejercicios, incluso el mismo hecho de cargar la pesa tiene una manera de hacerlo. Si nosotros sobrepasamos la flexión por encima de las rodillas, vamos a tener una lesión de rodillas, pero inmediata. Entonces, todo eso tiene que estar bien vigilado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente, pues hacer deportes es importante, fuera del gimnasio, fuera de buscar una mejor musculatura o atractiva musculatura, pues es importante realizar ejercicios, el deporte en nuestras vidas, porque también es salud. El deporte es salud definitivamente, porque va a ayudar al corazón, va a ayudar al cerebro, es una de las mejores cosas que puede ocurrir. Para nuestros amigos que quieran recomendaciones, ¿dónde pueden encontrarla? Bueno, el consultorio se encuentra entre 20 de octubre y Pedro Salazar, frente al Ministerio de Defensa, esto en la Plaza Baroa. Estamos en el edificio Santa Mónica, en el Policonsultorio Santa Mónica. ¿Teléfonos? El 706-60-983 y el 744-48049. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Próxima. Amigos, amigas, gracias por estar pendientes de Doctora Viayala. El próximo lunes tendremos un tema de odontología, así que los vamos a estar esperando 11 en punto de la mañana. Nuestro resumen este sábado, y por supuesto les deseamos bonitos días y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos hasta el próximo lunes.